La nueva versión joven y hermosa de Elizabeth se había convertido en la persona más famosa. Todos la querían y la amaban. Ella tendría el puesto de presentadora del show más visto de todos. Pero por culpa de no seguir el equilibrio, ese día tan importante se volvió oscuro. Su cuerpo se estaba deshaciendo. La única opción que consideró fue inyectarse la sustancia que la haría renacer más bella que nunca, pero el resultado fue una pesadilla inimaginable. La película comenzó de forma inquietante, con una escena en un laboratorio. Un huevo yace sobre una mesa y un líquido verde es inyectado en su interior. La yema, tras recibir la sustancia, se duplica de forma antinatural, creando una copia idéntica de sí misma. Este extraño experimento es solo un preludio de lo que le espera a la protagonista de esta historia. El tiempo avanza y ahora estamos en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde los trabajadores limpian con esmero la estrella de Elizabeth Spirle, una celebridad que en su juventud deslumbró a las masas. La estrella brilla reluciente mientras los transeúntes se detienen a tomarle fotos, admirando lo que alguna vez fue una figura icónica. Sin embargo, con el paso de los años, el brillo se desvanece, la estrella se deteriora, se quiebra y la gente ya no se detiene a admirarla. De hecho, la ignoran pisoteándola mientras caminan despreocupados. Incluso la basura y los restos de comida se acumulan sobre ella, ensuciándola, reflejando como la gloria de Elizabeth ha quedado relegada al olvido. En el presente, Elizabeth, aunque conserva un vestigio de su antigua vida, presentando su programa de ejercicios titulado Spirle Your Life, con una energía que parece forzada, intenta motivar a sus televidentes. Levante esas rodillas, lo tienes, patada, patada, exclama mientras las cámaras capturan a una mujer que lucha por mantener la imagen de lo que alguna vez fue. Pero cuando las luces se apagan, Elizabeth se enfrenta a una realidad mucho menos glamurosa. Tras finalizar la grabación, Elizabeth camina por el pasillo del estudio, donde las paredes están cubiertas con fotos que documentan su evolución a lo largo de los años. En cada imagen ve cómo su juventud y belleza se desvanecen lentamente. Al cruzar este triste recordatorio de su declive, varios colegas la felicitan por su cumpleaños, pero los gestos son mecánicos, desprovistos de verdadera calidez. Al necesitar ir al baño, descubre que el de mujeres está fuera de servicio y se ve obligada a usar el de hombres. Mientras está allí oculta en un cubículo, escucha a su jefe, Harvey, al teléfono, hablando sin saber que ella está presente. Sus palabras son crueles y despiadadas. La necesitamos joven, la necesitamos ardiente, la necesitamos ahora. ¿Cómo pudo quedarse tanto tiempo esa vieja? Es un misterio. Cada palabra golpea a Elizabeth como un martillazo. Escucha en silencio cómo Harvey, entre risas, la descarta por su edad, refiriéndose a ella como un vestigio del pasado. Cuando finalmente sale del baño, Elizabeth se mira al espejo observando las marcas del tiempo en su rostro. La tristeza y el cansancio se reflejan en su mirada. La realidad de su situación es ineludible. Su tiempo de gloria ha terminado. Posteriormente se encuentra con Harvey en un restaurante. Él sigue eludiendo el tema mientras come camarones de una manera grotesca, llenándose la boca sin modales y hablando con desdén. Aunque Elizabeth intenta obtener respuestas, Harvey evade la conversación, dejando entrever que su carrera está en su recta final. Después de un incómodo intercambio, él se levanta abruptamente y se marcha, dejándola sola en una mesa desordenada y llena de restos de camarones. Devastada, Elizabeth sale del restaurante y sube a su coche.
Mientras conduce, ve un enorme cartel publicitario de sí misma que está siendo destruido. La vista de su imagen desmantelada es el golpe final. Atrapada en sus pensamientos y en el dolor de ver cómo su figura pública es literalmente borrada, Elizabeth pierde el control del volante y sufre un violento accidente automovilístico. Despierta en un hospital aturdida y herida, pero físicamente ilesa. El médico que la atiende con un tono despreocupado la felicita por su cumpleaños, pero Elizabeth solo puede llorar, incapaz de encontrar consuelo. A pesar de su estado emocional, el médico le informa que está lista para irse a casa. Sin embargo, antes de marcharse, un enfermero atractivo se acerca y realiza un último chequeo, observando su espina dorsal. Con una actitud misteriosa, le entrega su abrigo y mientras lo hace, Elizabeth nota una cicatriz oscura en su mano. Cuando sale del hospital, Elizabeth introduce las manos en los bolsillos de su abrigo y descubre una memoria USB con el nombre La Sustancia. Al otro lado tiene un número de contacto. Justo en ese momento escucha una voz familiar llamándola. Es Fred, un viejo conocido de la secundaria. Aunque intenta mostrarse amable, Elizabeth no puede evitar sentirse distante, perdida en sus pensamientos mientras Fred la elogia recordando que todavía sigue siendo hermosa. Después de una breve despedida, Elizabeth regresa a casa donde una enorme foto de su juventud decora la sala, un constante recordatorio de los días en los que era una diosa de la belleza. Pero el tiempo ha pasado y el reflejo que ve en el espejo le recuerda que esos días ya no volverán. Sin mucho más que perder, decide revisar el contenido de la memoria USB que encontró en su bolsillo tras salir del hospital. Al conectarla a su televisión, un video misterioso comienza a reproducirse. ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti misma? Pregunta una voz mientras muestra un procedimiento que promete rejuvenecerla mediante la división de células. La propuesta es tentadora, alternar entre una versión joven y una versión actual de sí misma, compartiendo su vida cada 7 días. Aunque el video termina con una advertencia, no puedes escapar de ti misma. Elizabeth se siente desconectada de esa promesa de perfección y decide tirar la memoria a la basura, decisión que hubiera sido la mejor, pero esa misma noche Elizabeth se encuentra sola en un bar, rodeada de gente joven. Los hombres cortejan a las mujeres jóvenes a su alrededor, mientras ella, vestida provocativamente, se da cuenta de que a pesar de todo, sigue siendo invisible para los demás. Descorazonada regresa a casa, se mira en el espejo y contempla todos los trofeos y premios que ganó en sus días de gloria. Al hacerlo, el deseo de regresar a ese tiempo se vuelve insoportable. Con lágrimas en los ojos, saca la memoria USB de la basura y llama al número que aparecía en ella. Sin pensarlo demasiado, sigue las instrucciones que le dan al otro lado de la línea. Al día siguiente recibe un sobre con una tarjeta marcada con el número 503. La lleva hasta una dirección oculta, donde descubre un extraño lugar lleno de casilleros numerados. Abriendo el suyo, el número 503, encuentra una caja con la sustancia prometida. De vuelta en casa, Elizabeth contempla su cuerpo en el espejo. Dudosa pero llena de una nueva esperanza, finalmente toma la jeringuilla y se inyecta el líquido verde. Al principio no siente nada, pero rápidamente todo cambia. Un dolor insoportable recorre su cuerpo, mientras algo comienza a moverse en su espalda. En cuestión de segundos su piel se abre y de su espalda emerge una versión joven y hermosa de sí misma. Esta nueva Elizabeth, que adopta el nombre de Sue, se deleita con su belleza en el espejo, ignorando el cuerpo inerte de Elizabeth original en el suelo del baño.
Con un sentido de urgencia, Sue estabiliza la herida en su espalda y extrae líquido de la columna de Elizabeth Mayor para mantenerse en equilibrio. Sintiéndose rejuvenecida, se prepara para enfrentar al mundo. Mientras camina por las calles, los hombres se detienen a mirarla, admirados por su radiante belleza. Rápidamente se presenta a un casting y es recibida con halagos por los productores, quienes ven en ella la juventud y frescura que estaban buscando. Bajo el nombre de Sue, la joven Elizabeth se convierte en la estrella del momento, mientras la Elizabeth original queda relegada a un segundo plano, usada solo para recargar energía. Pero el equilibrio entre ambas comienza a romperse. Sue construye una habitación secreta en el baño de su casa, donde esconde el cuerpo debilitado de Elizabeth cada vez que ella se queda sin fuerzas. En uno de esos días, un vecino se queja del ruido que proviene de su apartamento, pero al ver la belleza de Sue, su actitud cambia por completo, intentando coquetear con ella sin éxito. Después de despedir al vecino, Sue se asegura de arrastrar a Elizabeth a la nueva habitación oculta, completamente camuflada en el baño. Cierra la puerta tras ella, dejando a Elizabeth en la oscuridad, mientras su vida como la brillante y hermosa joven continúa. En el estudio, Sue deslumbra en su nuevo programa de ejercicios, bailando de manera sensual, mientras el público y los compañeros de baile no pueden apartar la mirada de ella. Tras el éxito del programa, Sue sale del estudio emocionada, pero nota que los pasillos, que antes estaban llenos de fotos de Elizabeth, ahora muestran solo una imagen gigante de ella misma, Sue, como la nueva estrella. Mientras se prepara para salir de fiesta, pasa por la habitación secreta para visitar a Elizabeth, que estaba postrada, y le deja una advertencia: estaré fuera hasta tarde, espérame. El problema es que el suero que mantiene viva a Elizabeth se estaba acabando. Mientras Sue disfrutaba de la noche con un chico, Elizabeth empieza a sufrir sin el suero que su cuerpo necesita desesperadamente. La bolsa que la mantiene viva se vacía, provocando que Elizabeth luche por respirar. Mientras Sue está en la cama, comienza a por la nariz, signo de que su tiempo como joven ha llegado a su límite. Interrumpida en medio de su cita, Sue regresa apresurada al baño. Al abrir la puerta secreta, encuentra a Elizabeth al borde del colapso, la bolsa de suero completamente vacía. En lugar de ayudarla, Sue, desesperada por mantenerse joven, decide extraer más líquido de la columna de Elizabeth. Aunque el proceso es doloroso para Elizabeth, Sue mejora rápidamente y vuelve con el chico, quien impresionado le dice: te ves incluso más hermosa que antes. Chicos, la sustancia que utiliza Elizabeth es como una metáfora de las cirugías estéticas o los tratamientos anti-envejecimiento, que se vuelven una especie de adicción para muchas personas que temen envejecer. El nuevo cuerpo de Elizabeth, que es Sue, representa ese ideal que la sociedad impone sobre la belleza juvenil. Pero esto no es todo. La parte 2 la analizaré más profundo y veremos cómo Sue empieza a desmoronarse cuando el equilibrio entre lo normal y lo artificial se rompe.